energías no directamente controlables desde la vida consciente y dotadas de un inmenso potencial dinámico. Estas energías son el fondo pulsional, es decir, los impulsos, los deseos, y que llegan a constituir las verdaderas motivaciones de los comportamientos humanos. Presentan diversos tipos de proximidad o lejanía a la conciencia. Unas en estado próximo a la concienciación son preconscientes, otras fueron alguna vez conscientes pero se han olvidado y son difíciles de recordar y son subconscientes. Otras nunca constituyeron un contenido de conciencia y son refractarias a la concienciación y son, en sentido estricto, las inconscientes. La vida inconsciente fue descubierta por Sigmund Freud, pero es bastante más densa y profunda de lo que Sigmund Freud supuso. El profesor Sencillo ha detectado en la vida inconsciente 4 niveles muy diferentes entre sí y que de no producirse alteración alguna darían al individuo un equilibrio total. Vamos a acceder a las zonas ocultas de nuestra actividad inconsciente. Hay 4 estratos o niveles y es emocionante acceder a esos niveles y analizar su contenido tras años de investigación clínica del profesor Sencillo. Los 4 se hallan interrelacionados, pero su contenido y su dinámica son específicos de cada uno y su escalonamiento es completamente lógico. El nivel más profundo, el inconsciente o lo inconsciente, es el radical, lo inconsciente radical. La energía de este estrato constituye el fondo pulsional que mantiene la tensión vital al ser humano en su vida de relación con las demás realidades. Estas energías son las más profundas y motivadoras, y aunque no sean conscientes, constituyen el fondo vital más radical del ser humano. En este estrato se capta la realidad pura, más allá del espacio y más allá del tiempo, y se descubre a través de los sueños premonitorios, esos sueños que adelantan exactamente acontecimientos por venir cuando se producen y que muchas personas han experimentado a lo largo de su vida. También los fenómenos telepáticos y los fenómenos hipnósicos, que es la facultad de recordar sucesos ocultos en el inconsciente. Y otros en general que captan contenidos cognitivos, pero no pueden proceder por vía sensorial ni siquiera por inferencia, es decir, por deducción. Parecen adquiridos por canales diferentes, que son los explorados, que no son los explorados clásicos, como son la estimulación sensorial, la percepción o la abstracción, porque el ser humano capta bastante más realidad que la mediada por sus sentidos orgánicos o por su capacidad de abstraer y de asociar. Y esta realidad así captada no se sujeta ni a coordenadas espacio-tiempo ni a la lógica helenística oficial y occidental, ya que el axioma estoico y aristotélico estoico de que nada hay en el intelecto que no haya sido antes sensitivo no puede ser más inexacto y arcaico. Pues en cada percepción hay una complementación no sensorial de lo percibido. Pues no cabe dudar que estas percepciones, que en este estrato inconsciente son esporádicas, escasas en la mayoría de los sujetos, no están limitadas ni al espacio ni al tiempo, y por eso puede conocerse lo oculto y lo lejano, y lo todavía no sucedió. Incluso el sentido de realidad de los estrategas y de los financieros que les hacen planificar sin equivocarse amplias operaciones que implican episodios futuros no manifiestos, como las intenciones o los cambios de gusto y demanda de un público y que suelen considerar como el colmo del realismo, dimanan de este fondo inconsciente, que se llama radical porque se da en él la raíz del conocimiento consciente, y sus contenidos no son ni pulsiones, ni fantasmas, ni huellas traumáticas, son realidades dinámicas, es decir, el principio de realidad. Y el principio de realidad es aquello que nos advierte de la realidad o de la irrealidad, de la posibilidad o de la imposibilidad en contra de las apariencias sensorialmente percibidas de cada situación. Y por otro nombre sería lo que se llama el sexto sentido. El sexto sentido que aconseja, avisa e induce a lo más oportuno. Y cuando este inconsciente se haya perturbado, puede producir en el sujeto una interminable sucesión de fracasos y de frustraciones y la mala suerte.
Su vida inconsciente no le transmite ninguna información fiable. Así pues, de los 4 niveles, el estrato radical es el más profundo y es el foco dinámico que recibe, percibe y emite información constantemente, y aún prescindiendo de los canales de los sentidos y de los procesos mentales. Hay por eso un contacto permanente y directo con la realidad en la vigilia y en el sueño. Y según el grado de receptividad de esta energía inconsciente radical, que es la raíz del psiquismo, se desarrollan las personalidades lúcidas, intuitivas, creativas y profundas para el arte, la política, la estrategia, la economía, los negocios, la ciencia, la filosofía y las conductas fuertemente ancladas en la realidad. Los mensajes del inconsciente, a partir de esta base que es dinamizadora, comienzan su trayectoria ascensional hacia la conciencia y se van convirtiendo en tendencia, en deseo, en afecto y constelación simbólica, dando así lugar a los siguientes estratos de la vida inconsciente, que son el pulsional, que vamos a ver a continuación. El estrato pulsional es el propiamente estudiado por Sigmund Freud. Es el foco de energía psíquica donde salen los impulsos, las pulsiones. En la práctica médica se llama libido solo al impulso sexual. En psicología, la psicología ha descubierto que es una misma energía básica común a todo el psiquismo que llamamos libido. Para el profesor Cincillo, los impulsos básicos serían el impulso o pulsión sexual, el eros de Sigmund Freud, el impulso de agresividad, el impulso de disfrute y el impulso de éxito. Este estrato, el siguiente que estamos viendo, el estrato pulsional, es inmediatamente al último, pero su función no es captadora o cognitiva como la anterior, sino es vitalizador y dinamizador de energía, que llamamos libido, y de pulsión, de impulso. Y esta energía básica, común en todo el psiquismo que llamamos libido, se encuentra en diferentes estadios o fases de diferenciación. En ese estrato hay que considerar incluidos los siguientes componentes: la libido indiferenciada, que es la energía psíquica que comienza a diferenciarse en impulsos primarios. Los impulsos primarios, que hemos dicho antes: sexualidad, el eros de Freud, agresividad, disfrute y éxito. Después se convertiría en tendencias, a continuación en deseos, y los deseos requieren siempre un objeto, que es raramente objetivo y puramente real, sino que todo deseo, y sobre todo los deseos fuertes y deseos tenaces, proyectan alguna realidad del mundo a otro objeto inconsciente, inconsciente y fantástico, con lo cual cuando deseamos algo, deseamos eso, pero también deseamos otro objeto oculto y fantástico que está en nuestro inconsciente. Y por todo ello, especialmente los deseos vehementes y dominantes, frustran cuando no se consiguen y defraudan cuando se alcanzan, coincidiendo así con Jacques Lacan y su deseo incolmable. Y por último, en este estrato encontramos fijaciones y huellas infantiles. Salvo este último conjunto de contenidos que es adquirido, las demás son evolución diferencial de la misma libido, de la energía que hemos dicho antes, de indiferenciada, potencialmente es primero pulsión sexual y agresividad como núcleo, y luego se va derivando esa misma energía hacia pulsiones de posesividad, pulsiones de dominio, de reiteración, de repetir una cosa gratificante, o de innovación, de ir a algo distinto, y todo ello incrementado o no por el narcisismo primario. Ya saben que el narcisismo es la tendencia a la omnipotencia, que es muy frecuente, es constante en el ser humano. Y por otra parte, la productividad, la capacidad de afirmación, la capacidad de éxito, la capacidad de seguridad, de mantenimiento de una línea de conducta, se debe a las pulsiones agresivas, las pulsiones que derivan también de la misma energía junto con la sexual. Todas estas productividad y afirmación de éxito se deben a pulsiones agresivas, pero debidamente canalizadas. En cambio, la capacidad de empatía y de apertura a realidades proviene de pulsiones fruitivas, y la capacidad de fruición, de disfrute, es básica para la tonificación de la personalidad. Sin ella, la personalidad sería amorfa, pasiva y embotada para los estímulos,
sería depresiva, improductiva e insegura. Este estrato es muy importante porque el equilibrio depende de que las pulsiones colaboren en diferente proporción pero armónicamente, o que se disparen desintegrativamente, o que predomine una sobre otra y que arrastre a su esfera unilateralmente a todas las demás, ya que el inconsciente pulsional es el foco motor energético de todo lo demás. Pasamos al siguiente estadio, que es el estadio inconsciente emocional. El sustrato, ascendiendo ya hacia la conciencia, aunque tiene vinculaciones por el anterior, se diferencia del anterior en su naturaleza, que no se trata de pulsiones ni de tendencias, sino de emociones. Emociones, afectos y vinculaciones afectivas. Y su influencia es menos básica, surgiendo así los siguientes fenómenos: inclinación o rechazo hacia personas o hacia cosas, vinculación paradójica de dependencia amistosa, amorosa o sadomasoquista entre sujetos y de sujetos con grupos. Tengan en cuenta que cuando nos relacionamos con el entorno y con las personas, lo primero que ocurre es la percepción emocional, antes que la objetiva y lógica. El sentirse afectado y el rechazo hacia algo es de carácter prioritariamente emocional. Esta es la condición de las emociones que envuelven, invaden y condicionan irracionalmente la subjetividad. Por lo tanto, el tono emocional general es un elemento de primer orden en la morbilidad o buena salud psíquica de una persona, ya que será buena salud cuando hay estabilidad a lo largo del tiempo de estas tendencias emocionales positivas, y será mórbida o tendencia cuando la tendencia es más proclive a los cambios emocionales negativos y confusos. Y este nivel es el propio de las fijaciones y de las huellas traumáticas, y también fue estudiado por Midas Voss. Finalmente, el estrato sémico, el último, ya más próximo a la conciencia, tan inconsciente como los demás, pero del cual dependen precisamente los procesos del pensamiento consciente, el suelo del lenguaje y la reflexión consciente. Comprende además cadenas significantes. El significante o expresión son los sonidos que usamos para dar forma a las ideas. A, R, B, O, L, que pronunciamos árbol. El significado o contenido son las ideas o imágenes mentales que tenemos de las cosas, tronco con ramas y hojas. Otro ejemplo: M, E, S, A, que pronunciamos mesa. Ese sería el significante. El significado, tablero con 4 partes. El deseo inconsciente se dirige a la conciencia pasando de un significante a otro en una larga y compleja cadena de significantes que, según Jacques Lacan, el significante es primario y produce el significado, con los siguientes componentes: la simbolización, que es el mecanismo de elaboración onírica más importante, consiste en expresar mediante símbolos los materiales reprimidos o marginados. Ello hace que la tarea del analista sea la comprensión esencialmente y la interpretación de esos símbolos en los sueños. También están las raíces verbales y las verbalizaciones. En este estrato se originan las lenguas y los dialectos, las metáforas universales de la literatura, las intuiciones y las artes plásticas. Todo ello se produce de modo inconsciente. Y la trayectoria secuencia inconsciente empezaría en el primer estrato con las captaciones reales en el estrato profundo, la movilización de impulsos de forma de tendencias y deseos que afectivamente pasarían al 4 estrato, que sería la elaboración semántica en el estrato 5. Y nada menos que el lenguaje y la expresión totalizadora de grandes gestores de la realidad se puede entender que cuando hay fluctuaciones en este vector, en el nivel sémico, por influencia de los anteriores, impediría la percepción consciente y la concienciación de lo percibido y, por tanto, una respuesta adecuada a nuestra